Amigos de Cable Señal 6, imagínate más, bienvenidos. Este es su programa Duralex es Lex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento, su atención, pero principalmente a nuestro patrocinador Ocra, que nos permite llegar hasta sus hogares. Hoy ya, pues casi celebrando 14 años ininterrumpidos de transmisión. Esperemos nos sigan favoreciendo con su atención y a Ocra con su patrocinio, desde luego. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema que viene estando en boga, principalmente a nivel nacional. Y hoy nos toca al Estado de Morelos abordar lo que es la armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual el Gobierno del Estado ha tenido a bien conformar una mesa en la que pues estaremos de una u otra manera trabajando conjuntamente los poderes, las asociaciones de abogados y sociedad civil, pues para llevar a cabo lo mejor de los trabajos en esta armonización. Y hoy, bueno, pues contamos con la presencia de un querido amigo, el maestro Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, experto en este tema, fue juez oral durante un buen tiempo. Llevamos ya en este procedimiento acusatorio adversarial pues ya un buen rato también, 2008 cuando fuimos conejillos de indias, digo yo, en este sistema acusatorio. Y pues me llama mucho la atención cómo han venido dándose las cosas en relación precisamente a este procedimiento acusatorio adversarial y hoy a la armonización que tenemos que llegar al código, en función de, comentaba yo en algún momento, este tipo de vacatio legis que nos vienen dando y propiciando, en mi concepto desde luego, pues una transgresión grave, delicada, considero yo, a lo que establece la Constitución, este propio Código de Procedimientos y la norma en general, a los derechos humanos y a las garantías individuales. Porque decía yo, entrando en vacatio legis primero en procedimiento en algunas partes del Estado, no en general, y este código aplicándose ahora de manera general, pero con los procedimientos que se quedan en ciernes todavía de los dos tipos de procedimiento que llevamos en el Estado, porque este va a ser un tercero con este código. Entonces a mí me llama la atención, primero que nada, el cómo tutelar estos derechos, cómo garantizar el debido proceso, las garantías constitucionales dentro del procedimiento, el que sean aportadas también o adoptadas por aquellos imputados que hoy, o los anteriores presuntos responsables, que quisieran acogerse a los beneficios. ¿Cómo sí puedo o cómo no puedo a ti reconocerte la presunción de inocencia y al que me antecedió por un sistema penal, darle o no darle esas garantías, ¿no? Ese es uno de los primeros cuestionamientos que tengo. Y después entraríamos al tema, en tu opinión, pues tú que eres juzgador, mejor que nadie tú sabrás cómo aplicar en ese sentido. Hay jurisprudencia de la Corte, ha habido amparos negados en ese sentido de no poderse acoger a estos beneficios. Entonces, pues a mí me preocupa sobremanera esto, lo hemos venido llevando así. Hoy entramos de nuevo a esta situación, ahora con un código. Le aplicaremos a las anteriores normatividades como lo establece también la ley, pero pues no tutelando estas garantías y estos derechos que en su momento se tienen, ¿no? Entonces sí me gustaría que entráramos de ello, y luego a los trabajos que de suyo también van a ser importantes en esta armonización, porque pues se antoja complicado a los amigos de Radio Morelos Online. Gracias por seguirnos ahora en internet, estamos con ustedes y grabando para el programa de hoy en la noche. Adelante, mi querido. Bueno, muchas gracias, diputada. Bueno, antes que nada, agradecerle su invitación, felicitarlo de antemano por el aniversario del programa. Hoy en estos días mantener un programa tantos años es bastante complicado y bueno, tener también el auditorio que se tiene es bastante complejo. Gracias. Efectivamente, bueno, pues el trabajo se ha seguido muy puntualmente. El 5 de marzo de este año 2014, el Ejecutivo Federal emite ya la promulgación de un Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación para todos los estados de la República. Lo interesante de este punto, y como se ha dicho, ¿no?, en las mesas de trabajo en donde hemos podido participar, es primero, pues que llegamos a una unificación, que ese es un punto muy interesante al que aspiramos desde hace muchos años. Y otro de los puntos interesantes, bueno, pues es que en toda la República vamos a tener un solo procedimiento penal y eso es dar un paso hacia adelante, ¿no? Efectivamente, en el Estado de Morelos nosotros acogimos la reforma de 2008 que también modifica la Constitución en su totalidad, haciendo un giro de 360 grados en los procedimientos penales. Y lo interesante de la reforma de 2008 es que Morelos es uno de los 3 estados a nivel nacional que acoge al 100% el sistema acusatorio adversarial. Correcto. Sin embargo, tal y como usted lo mencionaba, efectivamente estamos hablando de que en menos de 8 años nosotros tendremos 3 sistemas de justicia penal operando en un estado de la República, cuestión que es bastante compleja.
No evado la pregunta de manera particular, únicamente quise hacer un preámbulo. Gracias. Y la pregunta es efectiva, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo proteger los derechos no solo de un imputado, sino también de las víctimas y, por qué no decirlo, también de los operadores del sistema? Porque eso también es muy importante. ¿Qué facultades, qué herramientas, qué posibilidades tienen los fiscales? ¿Qué herramientas tienen los defensores públicos? ¿Qué herramientas tienen los jueces? Pero también hoy en día, ¿qué herramientas tienen los defensores particulares? Tendremos que hacer un análisis, tenemos que hacer una evaluación, porque el Estado de Morelos, de manera particular, como ejemplo, como estadística, como números fríos, podemos decir que el 90% de los asuntos que se llevan hoy en justicia adversarial lo lleva la defensa pública. ¿Qué ha pasado entonces con la defensa particular? ¿Por qué se rezagó tanto o por qué hubo tanta resistencia a una implementación de un nuevo sistema cuando debimos de haber ido de la mano todos, ¿no? Y no despegar unos y otros que se rezagaron? El Código Nacional trae algunas novedades interesantes, entre ellas, pues bueno, obviamente las posibilidades otra vez de que la víctima participe de manera activa en los procesos, que se respeten y que tenga participación de manera puntual en muchos de los casos, y le vuelve a abrir la puerta otra vez a la sociedad para que haga hoy en día un reclamo muy efectivo, porque por primera vez incluye el Código Nacional un recurso que se llama queja, que nada tiene que ver con los recursos que nosotros conocíamos en el inquisitivo mixto, pero que aquí de manera directa es que se puede presentar ante el Consejo de la Judicatura o ante los superiores jerárquicos, en donde se tendrá que analizar el trabajo de los juzgadores por dilación en las resoluciones de los procedimientos. Eso creo que vuelve a respetar el espíritu. Sin embargo, pues también es muy riesgoso, porque al no establecer un procedimiento y al no establecer en qué casos puede o no darse esa situación, pues obviamente deja abierta la puerta para que sucedan muchas cuestiones de interpretación y muchas cuestiones, pues ahora sí que de sentimientos, ¿no? Yo creo que la protección a las víctimas, la protección a los imputados, pero también deberíamos de empezar ya a analizar la protección a los operadores del sistema, se tiene que dar ya como algo necesario en la ley. En el procedimiento que llevamos, inclusive también al fiscal, hoy se le imputa cierta responsabilidad en el supuesto de no continuar con el lineamiento que marca la norma, y que de una otra manera también pues quedan hasta cierto punto desprotegidos, porque como bien comentas, lo primero que hay que hacer es darles las herramientas en general. Desde el 2008 a mí me toca participar como presidente de la barra en aquel entonces, José Luis Urioste. A mí me toca coadyuvar con el Ejecutivo en el momento de presentar la iniciativa al Congreso de la Unión, y se hablaba, lo acompañamos en algunas ocasiones para generar recursos. Desde aquel entonces eran 500 millones de pesos para capacitación, y al día de hoy, pues yo creo que todavía, si de algo adolecemos, es de esa famosa capacitación, de esa famosa profesionalización de los servicios periciales, de ese famoso equipamiento a las policías, que son las primarias en atender los asuntos en ese sentido. Importantísimo la cadena de custodia, en fin, todo ese tipo de cuestiones que hoy, ya varios años de distancia, no podemos concretar, y que hoy tenemos, como dices tú, ya ahora un tercer procedimiento con normas, si bien es cierto, similares, algo diferentes a lo que veníamos nosotros transitando, y eso me preocupa sobremanera, porque al igual ahora en los congresos, en la conferencia permanente de congresos locales, desde la primera en Veracruz se hizo primero el planteamiento de un código único penal, que veíamos complicado de suyo, ahora de procedimientos, bueno, y ahora empatado con la justicia federal, porque finalmente este código va a regular todos aquellos ilícitos de competencia federal, de competencia local. Los federales, con todo respeto, tendrán la potestad en materia de concurrencia, de competencia, el decir cuándo atraen un asunto, cuándo se quedan con él, cuándo lo dan a la justicia local. En fin, va a ser una situación de suyo muy, muy complicada. Es un trabajo realmente muy laborioso, es un trabajo que requiere mucha participación de todos, ¿no? De la sociedad, de los medios de comunicación. Hoy, al interior del Poder Judicial del Estado de Morelos, y encabezando los trabajos la magistrada presidenta, hemos sido nosotros incluyentes de muchos de los sectores y de las partes que en su momento no fueron, ¿no? Atraídas a esta armonización. Hoy tenemos la oportunidad, por ejemplo, de invitar a medios de comunicación, pero que incluso trabajen de manera activa, no únicamente de manera crítica, o que nada más, por ejemplo, publiquen
Ahora nosotros pedimos y los estamos involucrando para que publiquen con responsabilidad en el sentido de que informen, ¿no? Uh-huh. No nada más que transmitan lo que pasa en una audiencia, sino que informen y den a conocer realmente los motivos por los cuales sucede una suspensión, un procedimiento abreviado, muchos de los temas, ¿no? Morelos se ha caracterizado porque con muy poco pues hemos podido avanzar, sin embargo nunca es suficiente, efectivamente nos hace falta trabajar en capacitación, nos hace falta Equipamiento. en equipamiento, porque de repente es muy fácil decir, la policía no hace su trabajo de manera efectiva, pero también no le damos con qué. O sea, realmente, si nosotros vemos las policías, ya no vayamos a los casos del FBI, de Scotland Yard en Inglaterra, vayamos a los casos que están un poco más asemejados con nosotros, que pudiera ser Colombia, Perú, Venezuela, países de Latinoamérica que, bueno, digamos, estamos en ciertas igualdades, ¿no? Uh-huh. Pero de repente tú ves en Perú, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos policías o elementos de la Policía Nacional que tienen todo el manejo, no solo estratégico policial, sino también un manejo estratégico legal. Claro. Y conocen lo que es cadena de custodia y saben que si se rompe un eslabón de la cadena de custodia... ¿Hasta ahí el procedimiento? Claro, y hay muchas cosas que ellos subsanan cuando se rompe un eslabón de la cadena de custodia y logran salvar la evidencia para que pueda llegar hasta la etapa de juicio sin ningún problema, sin que tenga alteración. Pero eso es capacitación y eso se logra simple y sencillamente cuando nosotros tenemos realmente los mandos que se involucran. Necesitamos que en todas las instancias se involucren, ¿no? No nada más dejar al elemento de la policía solo, sino también acompañarlo en esa capacitación, porque al final esa capacitación a mí me sirve, porque el día de mañana yo voy, claro, y yo voy a estar frente a un tribunal y no necesariamente toda la vida mi subordinado, sino yo también puedo enfrentar una responsabilidad de esa naturaleza y si no sé el manejo de una audiencia de debate, me va a costar mucho trabajo. Y la publicidad, fíjate que hasta cierto punto hemos adolecido también mucho de la publicidad del procedimiento, porque hoy por hoy permea ante la sociedad ese sentimiento de la impunidad. Hoy obviamente ese reconocimiento de presunción de inocencia, pues da la pauta a operar el sistema y a que naturalmente el procedimiento lo viva el imputado en libertad. Son contados los casos, que es otro de los temas que quiero que abordemos en este código, porque nuestro famoso catálogo de delitos en los cuales la prisión preventiva era adoptable, hoy por hoy desaparece, entonces esto viene también a trastocar muchos de los derechos y garantías que en su momento tienen quienes fueron imputados, hoy son procesados y están privados de su libertad. Pero bueno, decía, la gente tiene la percepción de que lo ves ya ahora sentado en un banquillo de acusados y termina la audiencia y el señor se va. En eso consiste precisamente la presunción de inocencia, no ser privado de tu libertad hasta en tanto el juzgador no determine tu responsabilidad. Entonces la gente dice, es que acaba de delinquir y ya está fuera. Ya lo soltó, el juez es un corrupto, ya el Ministerio Público no trabajó, ya la policía no hizo lo suyo. Entonces necesitamos permear ante la sociedad este tipo de información en el cual tengan un conocimiento puntual de lo que representa este procedimiento, de cómo se va a vivir, porque bueno, digo, toquemos madera, algún día estaremos del otro lado como imputados y pues no nos gustaría que se privara de la libertad a alguien en su momento cuando la ley presume esta inocencia y pues no ser responsable hasta que el juez lo determine. Entonces, si la gente no tiene esta percepción de que el procedimiento tiene esta bonomía, de que la libertad se goza hasta en tanto no se determine por un juez la responsabilidad, pues seguirá permeando la idea de que pues hay impunidad, de que el sistema no está operando, de que la ley no está aplicándose como es debido. Sí, hay dos temas bien interesantes, diputado, y muy puntuales que usted, digo, lo vivió desde el ámbito del litigante y ahora desde el ámbito como legislador. Uno de los puntos de donde nos dolimos en la reforma de 2008 en Morelos fue la socialización del sistema. No lo acercamos a las personas, no lo acercamos a universidades, no lo acercamos inclusive a las propias barras, no lo acercamos a los estudiantes y hoy estamos en la oportunidad de que este Código Nacional nos permita nueva cuenta retomar ese tema y dedicarle un tiempo especial todos los que operamos el sistema para darnos tiempo para ir a universidades, para ir a preparatorias, para ir a sectores de difícil acceso de información por medios electrónicos. De manera personal, yo recuerdo, por ejemplo, que participamos en una campaña en Durango en donde se iba con un megáfono y se les juntaba a las personas, se hacía una pequeña convivencia y se les explicaba, ahora el sistema es así y lo que puede pasar es esto, ¿no?
Ahora, el punto de la prisión preventiva, pues es un punto que duele, ¿no? Y es un punto que está siempre en tema de todos y a debate con la sociedad, porque efectivamente en México no estamos acostumbrados a seguir los procesos en libertad. Y en México no estamos acostumbrados a que se les tenga confianza a una persona que por alguna u otra circunstancia única y exclusivamente está sujeta a una investigación. Claro. Ese es el punto, ¿no?, que hay que entender y que hay que socializar. Que una persona llegue detenida ante un juez es porque se está formalizando una investigación y porque van a empezar los trabajos. Esa investigación puede concluir en que el fiscal diga, no tengo con qué acusarlo y sigo investigándolo, o en su defecto decir, tengo todo para llevarlo a juicio y solicitar una sanción en contra de esta persona. Claro. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de medidas y que la excepción sea la prisión, porque buscábamos también despresurizar las cárceles, que no estuvieran tan llenas, pero sobre todo buscábamos que esos centros de reinserción no se convirtieran en universidades del crimen y que no se convirtieran precisamente en una escuela para una persona que llegaba por un robo menor, que se convirtieran en un problema mayor. Sí, es correcto, digo, es precisamente de lo que hablamos en esa presunción de inocencia, de no fomentar en su momento la delincuencia con gente inocente que ingresaba, que dicho sea de paso, no tenemos un sistema de reinserción lo óptimo que quisiéramos y lejos de realmente reinsertar a la gente pues al ámbito de la sociedad, a la sociedad misma, pues lo corrompemos, lo mandamos, como bien dices, a la universidad del crimen, ¿no? Si no tenían la intención de hacerlo, pues bueno, con mayor que digamos, preparación que le dan en el interior, especialización ya, ¿verdad? Si llegabas por robo, pues ahora ya sales hasta secuestrador, ¿no? Y eso es donde hay que poner también mucha puntual atención en estos programas de reinserción social, porque si no, pues va a ser un círculo vicioso, ¿no? Vamos a tratar de que el sistema acusatorio opere, pero si quien tenga que llegar en su momento a pagar con pena corporal no va a ser reinsertado, pues ¿hasta dónde vas a llegar, no? Así es un punto muy interesante. El sistema tiene dos ejes fundamentales dentro de todos los principios rectores, pero yo siempre hablo de dos ejes fundamentales. Uno es la confianza y otro es la lealtad. La confianza para decirle a la persona, ¿sabes qué? No te vas a quedar en prisión a menos de que el impacto de tu conducta haya sido realmente atentatorio contra todos los miembros de la sociedad, pero en especial contra la víctima. En esos casos te tengo que resguardar porque no tengo la certeza de que vayas a continuar el proceso. Pero el otro punto es esa lealtad con la que se tienen que conducir los operadores del sistema. Nos tenemos que conducir. Claro. El fiscal se tiene que acostumbrar a que no todas sus investigaciones tienen necesariamente que concluir en una acusación. Si no tiene con qué llevar a una persona a juicio, más vale que diga, ¿sabes qué? Sigo investigando, claro. Cierro una parte de la investigación formalizada y continúo. Que no significa que el imputado sea absuelto. Que sea absuelto, sino que vamos a seguir en una investigación porque yo necesito bases sólidas. No es lo mismo una vinculación a proceso donde el estándar es mínimo a yo llevarlo ya a un juicio donde requiere un estándar mayor. Y eso creo que es parte de la sensibilización, capacitación y reorganización de la Fiscalía. Lo mismo de este lado por parte del Poder Judicial, tendrá que entrar una capacitación, una reorganización en el sentido de decir, es que los jueces tienen que empezar a homologar criterios en el sentido de que no todo tiene que ser necesariamente prisión preventiva. Correcto. O sea, lo fácil es la prisión preventiva y lo complicado es poner en evaluación el sistema para ver si funciona o no funciona y en qué casos sí y en qué casos no funciona. Sí, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y ahora con nuestro Código de Procedimientos Nacional, pues viene complicando, como decíamos en un principio, un poquito, aún mucho más el tema, desde el punto de vista de que, bueno, va a ser compartido con delitos del fuero federal, del fuero común, que va a ser compartido con ministerios públicos, con fiscales, con operadores del sistema de manera diferente, con las propias policías. Aquí en relación, tocábamos el tema en relación a la competencia, ¿no? Quien llega primero es quien la trae, o ¿qué vamos a hacer? Porque pues el código es muy claro en ese sentido. Aquellos tienen el derecho de atracción, aquellos tienen el derecho de tener mano en el procedimiento, pero pues bueno, quien tiene el primer conocimiento de los hechos es quien en su momento iniciará
la carpeta, la investigación, y de ahí se derivará si es delito federal, delito del foro común, competente o no, y pues ustedes serán los que van a estar ahí como sándwich a la mitad, los jueces federales y los locales, magistrados mismos con los procedimientos, en su momento tratando de armar este rompecabezas que entre diferentes autoridades tratarán, como dices tú, de soportar la teoría del caso, de poder aportar los elementos suficientes, y si de suyo es complicado que una sola autoridad del foro común tenga la capacidad para hacerlo, yo no me quiero imaginar cuando choquen dos fuerzas federales y locales en la integración o en la presunta integración de una carpeta, en el hecho de determinar si es lugar de hecho, lugar de hallazgo, se resguarde, cadena de custodia, en fin, va a ser un galimatías esto que yo no me lo quiero imaginar, ¿eh? Sí, ese es uno de los primeros puntos, ¿no? El tema de la competencia que definió el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor dejó tan abierto el tema como lo deja a la interpretación de quien tiene la potestad más fuerte, que es el Poder Judicial Federal, ¿no? Sin embargo, nosotros al interior del Poder Judicial del Estado hemos dicho y hemos estado en la mejor disposición de poder coadyuvar con toda esta armonización, con el Poder Judicial Federal incluso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y digo, lo comento con la cuestión nada más de informar, ¿no? El Poder Judicial Federal hace 4 días practica su primer examen para jueces de control, ¿no? Ese examen se practica para 1,200 aspirantes, para 1,200 aspirantes, pero para 50 plazas. 50, y al parecer ahorita los resultados son que solo 4 personas fueron los que pudieron aprobarlo, y obviamente no van a poder instaurarlo de momento porque se tiene que abrir una nueva convocatoria. Por supuesto. Nosotros lo que siempre hemos manejado al poder, al interior del Poder Judicial del Estado, es que puedan observar lo que ha pasado en el Estado de Morelos, ¿no? De lo que nos hemos equivocado en 5 años, en las cosas que hemos aprendido, porque no todo ha sido errores, sino también hemos tenido aciertos, junto con las barras, junto con las asociaciones. Claro, hay formador de formadores ya en el Estado de Morelos, hay capacitadores nacionales, hay gente que ha contribuido en la formación de muchos jueces y de muchos fiscales, y ¿por qué no pensar que podemos coadyuvar con el Poder Judicial Federal? Claro. Poniéndonos de acuerdo a veces en esos criterios, ¿no? O sea, es que mira, hay asuntos que por los tiempos, por los momentos, pues van a tener que ser de fuero común, hay algunos que van a tener que ser de fuero federal. Yo me pongo nada más a pensar, ¿no? Hace unos días estuve yo en Jalisco y nos poníamos a pensar, vamos a suponer que nombren un solo juez federal en Jalisco, ¿no? Y que esté en Guadalajara. ¿Qué va a pasar cuando tenga que venir de Puerto Vallarta? Crisis. Claro, a Guadalajara, a hacer alguna diligencia de investigación, que pida un cateo, que pida una inspección de persona, que pida una inspección del lugar, pues obviamente necesariamente se lo va a tener que dejar al de fuero común. ¿Por qué? Pues porque es el más cercano al momento. Y realmente entonces ahí vamos a empezar con los conflictos, porque vamos a seguir calificando las actuaciones de un igual, nada más que un orden diferente que federal. Sí, a mí se me hace de suyo en este tema, ¿no? Principalmente competencia y actuación. Después vendrán otros temas que si quieres abordar algo más de lo que tú eres el experto en la materia, tú tienes mayor y mejor conocimiento que yo de este código, entonces me gustaría que pues comentáramos o que me comentaras o que comentáramos con el público este tipo de situaciones que tú vislumbras en este nuevo código. Hablábamos, hay un capítulo especial de la competencia en relación de la seguridad, ¿no? Que es para los medios de comunicación, que es el artículo 22, que ya los medios podrán estar un poco más tranquilos en relación a su seguridad o al resguardo, en su momento la secrecía de sus fuentes, en fin, todo lo que de suyo ha llevado también pues al deceso de muchos periodistas, lamentablemente por la falta de una aplicación puntual de la norma que hoy ya contempla este 22 del código, pero hay otros temas en relación y tenemos ya escasos minutitos, 10 para poder concluir. Sí, hay muchos temas muy interesantes, ¿no? El Código Nacional, bueno, de nueva cuenta, incluye temas complicados porque pensábamos que nosotros en el Estado ya los habíamos superado, pero de nueva cuenta inicia con temas delicados. El primero que a mí me llama mucho la atención es la inspección en el lugar de los hechos. Habla el Código Nacional que se podrá inspeccionar en flagrancia un domicilio en donde se presuma que tenga relación con un hecho delictivo, pero en el siguiente apartado señala que puede ser cualquier otro. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque implica entonces que si yo tengo la presunción de que aquí se cometió algo y allá enfrente también, pues yo puedo ingresar a este domicilio y al otro sin ninguna orden.
Hablamos también de la geolocalización, que están sujetos a controversia constitucional, la geolocalización en tiempo real, en donde las empresas de telefonía o las prestadoras de servicios, este tipo de temas, bueno, pues se han inconformado y han dicho, a ver, o sea, esta parte es privado, ¿no? Claro. Y tú me tendrías que subrogar y me tendrías que pagar para que yo te pueda geolocalizar en ese momento, ¿no? Le devuelve la facultad a la policía y al Ministerio Público de volver a interrogar al detenido en su momento, cosa que ya habíamos superado en el Estado y habíamos dicho nada más ante el juez. Y no te tienes que basar en esa parte de la investigación para decir, ¿sabes qué? Esto no es válida, esa declaración no es válida, claro. Entonces esas partes sí son y que llaman mucho la atención. Entonces están sujetas a revisión. Están sujetas a revisión en la Corte, pero como lo hemos platicado en las mesas de armonización, bueno, pues obviamente lo tenemos que empezar a hacer, ¿no? Cuando se haga la declaratoria, tendremos que ver qué nos vamos a reservar y qué no para aplicarlo, ¿no? Otro punto que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Hoy por hoy, pues es obviamente también el tema de las comunicaciones privadas, que se faculta a los jueces del Estado ya para la intervención de las líneas. Pero el tema que más a mí me llama la atención hoy por hoy es el tema del cateo. Es un tema en el que posiblemente no se haya involucrado tanto en la segunda instancia, o no se involucraba la segunda instancia, porque era muy difícil que tuviéramos apelaciones en contra de negativas de orden de cateo. Hoy ya el artículo 291 del propio Código Nacional señala que esas negativas de cateo se tienen que resolver en 12 horas por los magistrados. Significa entonces que los magistrados tendremos que estar a disposición y en guardia los 365 días del año por si hay una negativa de orden de cateo. Ahora imagínate en el federal, como dices tú, con los juzgadores, y cómo van a resolver ese tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, son temas que desafortunadamente fueron puestos sobre la mesa, a lo mejor no con esa profundidad y a ese nivel de temas, pero sí hubo algunos otros aspectos que se plantearon precisamente, primero por la idiosincrasia de cada uno de los estados de la República. No en todos los estados de la República se maneja de esta manera el procedimiento. Hoy por hoy hay que armonizarlo y entrarle al tema como va. Por otro lado, hay situaciones en las que la capacitación, lo acabas de comentar, simplemente de cuántos que fueron examinados a nivel federal, para 50 plazas, ¿cuántos aprobaron? Nos pasó lo mismo ahora con nuestra policía de mando único, ¿no? Fueron no sé cuántas plazas licitadas y cuántos los policías que realmente acreditaron. No tenemos la fuerza de tarea suficiente como para implementar un operativo en ese sentido con una policía única, cuanto menos aplicar un código de procedimientos único nacional y que la justicia federal esté capacitada para ello. Pero finalmente, bueno, pues como dices tú, tendremos que entrar al tema, a lo mejor tenemos que traer una vacatio legis también en el Estado y decir, bueno, pues nos excepcionamos en función de esto, esto y esto, porque nuestro procedimiento lo mandata así, tenemos 3 procedimientos, en fin, habrá que argumentar a ver el por qué podemos o no podemos entrar y tendremos que entrarle de manera de lleno. Pero otro de los puntos también que me preocupan es en el sentido de, comentabas tú, ¿estamos preparados realmente? La pena de muerte es abolida en la Constitución porque pues no había la certeza de que los juzgadores estuvieran en su momento con la idea, el propio gobierno, el sistema preparado para su aplicación, y decían, es que esto puede ser una vendetta política, esto le pueden armar algún procedimiento, y hasta ahí llegó el señor. Intervención de líneas telefónicas y cateos en manos y a discreción, digo, y no por denostar ni demostrar falta de confianza y probidad en los jueces, o en fiscales, o en propio sistema, ¿no? Pero ¿estamos realmente preparados como para utilizar ese tipo de elementos de investigación cuando de suyo se antoja, pues como dices tú, primero que tenga usted que estar de guardia, bueno, pues eso es lamentable, pero segundo, que realmente sean utilizados con probidad dentro de un procedimiento como mandata la norma? Yo creo que desde el inicio de todo este trabajo de investigación o de inteligencia, o todo este trabajo que se reservaba para la Federación, tuvo un porqué. ¿Por qué nada más dejárselo a la Federación? ¿Por qué nada más dejárselo a los jueces federales de intervención de comunicaciones, de intervención de domicilios? Y esa parte tan sensible de la inviolabilidad de la personalidad de los ciudadanos, garantías y derechos constitucionales. Claro, y pro persona y derechos que son reconocidos universalmente. Entonces, creo que se tiene que hacer un puntual análisis y una puntual directriz de cómo se van a llevar a cabo esos procedimientos de intervención de llamadas telefónicas. Y yo creo que aquí
Si en algunos casos el estándar es mínimo, yo creo que en estos dos temas en particular el estándar tiene que ser superior y tiene que ser realmente una investigación sólida la que traiga el fiscal para autorizar una intervención de esta naturaleza, porque yo no veo que con una llamada anónima el fiscal se presente y diga, bien, aquí traigo una llamada anónima y con esto necesito la intervención de tales líneas, ¿no? Se me hace muy complicado ese tema, ¿no? Entonces realmente hay que ser sensibles, hay que ser responsables con la forma en cómo se va a armonizar la norma y como lo hemos dicho desde el interior del Poder Judicial del Estado, ¿no? Tendremos que recapacitarnos, por no hablar de una nueva capacitación, sino recapacitarnos en estos temas con especialistas de otros países, con especialistas de la federación que tienen mucho tiempo trabajando en intervenciones, hasta qué grado jurisdiccionalmente nos tenemos responsabilidad nosotros. Y el otro tema interesante en ese mismo es, bueno, ok, ya se intervino la línea telefónica, ya se intervino esa comunicación. Dice el Código Nacional que el resultado será entregado al juez, cuando ya nos habíamos quitado nosotros esa oportunidad de nosotros formar parte de la investigación. A mí no me lo entregues, claro. Entrégaselo al fiscal. Pero es que si se lo entrego al fiscal, el fiscal lo va a usar como lo necesite. Esos son temas que hay que volver a reanalizar. Bien, pues nos quedan escasos minutos para despedirnos, segunditos más bien, por cable ya nos vamos, entonces me gustaría que pues, un mensaje final nada más de despedida. Muchas gracias. Pues hacerles de su conocimiento que se está trabajando de manera muy responsable por parte del gobierno del Estado en sus tres poderes, reconocer al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, pues bueno, el empeño que se está haciendo, estamos trabajando, necesitamos de manera básica de la sociedad tres cosas: confianza, confianza y confianza en que esto es para mejorar, para tener procedimientos transparentes. Somos susceptibles de equivocarnos, nos hemos equivocado, pero estamos trabajando para rectificar. Me quedo, maestro. 1.000.000 de gracias por acudir Gracias, a esta doctor. invitación. A ustedes, gentil público, por favor, agradecimiento de su atención. A OCRA por el patrocinio. Estamos hasta el próximo de la serie. Nos vemos. Gracias y buenas noches.